Ok, hermanos, vamos a seguir adelante con nuestro estudio de Daniel, capítulo 11. Voy a poner unas páginas aquí en la pantalla para que veamos y para que sigamos adelante en el estudio del capítulo 11. Creo que esto nos va a ayudar mucho porque vamos a estar haciendo algunas referencias aquí. Como pueden ver en esta parte del capítulo 11, en sus páginas que les he incluido muchos detalles históricos, de los cuales no voy a pasar tanto en clase, porque en verdad son demasiados. El capítulo 11 es el capítulo, bueno, juntamente con el 12, pero más el 11, es el capítulo que tiene más detalles específicos de la historia que cualquier otro capítulo. Y se mencionan a reyes, se mencionan a otros reyes, el rey del norte, se menciona el rey del sur, y estos términos se van a ver a lo largo del capítulo 11. He hecho el trabajo de describirles a ustedes en las páginas el nombre de cada rey del que se está mencionando en cada verso. Pero en verdad no vamos a tomar tanto tiempo para hacer eso en el video, así que les recomiendo que lean las páginas que van juntos con el curso en el guía de estudio. Y ahí si quieren todos los detalles históricos, ahí están los nombres de todos, fechas, y pueden seguir eso aquí. Lo único que sí me gustaría hacer es que tuviéramos en mente que cuando se menciona el reino del norte, se está hablando de cierto reino, y el reino del sur. Y ahorita vamos a hablar más de eso. Estas son las dos categorías que me gustaría me gustaría mencionar, ¿verdad? Aquí hasta este momento en el capítulo 11. Y no cada nombre de cada rey, porque va a cambiar. Y como digo, son muchos. Bueno, aquí en la pantalla que están viendo en este video, miran que algunos de estas letras tengo resaltadas, y voy a hacer referencia a ellas para ver lo que en verdad estamos hablando aquí en general. Primeramente pueden ver tal vez la letra A que se menciona aquí. Los versos 2 al 4 del capítulo 11 hablan de la historia de Israel hasta la división del reino griego. Pueden ver eso en los versos 2 al 4. Entonces, en los versos 2 al 4, lo que se menciona en esta visión tiene que ver con lo que va a suceder hasta la división del reino griego. De ahí en adelante, lo que es el verso 5 y en adelante, es una larga sección, se extiende hasta el verso 20. Pueden ver ahí la letra B que tienen en sus páginas, donde dice Historia de Israel, la división griega hasta Antíoco Epífanes el cuarto. Entonces, lo que es el verso 5 al verso 20 toca toda la historia que se va a ver desde la división de Grecia hasta el tiempo de Antíoco Epífanes el cuarto. Entonces, cuando vemos el comienzo del verso 21 y en adelante, ahora sí estamos hablando del tiempo de Antíoco Epífanes el cuarto hasta más adelante y el fin de lo que Daniel va a estar hablando aquí. Y eso se ve en la letra C. Entonces déjame ir para allá rápidamente. Pueden ver letra C, versos 21 al 35 del capítulo 11, la historia de Israel en tiempos de Antíoco Epífanes el cuarto. Y pueden ver al leer estos versos que hay muchos detalles que se presentan aquí, ¿verdad? Y muchos han visto a estos detalles, y es aquí, principalmente por el contenido del capítulo 11,
que algunos eruditos han pensado que Daniel, volviendo a la discusión de la fecha de Daniel, algunos han dicho que Daniel en verdad comienza a escribir en el tiempo de los griegos, en el tiempo específico de Antíoco Epífanes el cuarto, por tantos detalles de tanta historia. Dicen ellos, no es posible que Daniel estuviera en Babilonia en los años 560, 540, 530, escribiendo de tantos detalles que se van a ver durante el reinado de Antíoco Epífanes y otros, principalmente por el capítulo 11. Ellos ignoran, sin embargo, que la profecía de Dios sí llega a ser muy específica a veces. No es problema de que Dios quiera revelar tantos detalles como se mencionan aquí en el capítulo 11. Así que yo sigo apoyando la fecha de Daniel escrita por ahí en los años 560 a 540 antes Cristo. No creo que Daniel estaba presente o que algún escritor seudónimo estaba escribiendo en el tiempo de los Macabeos, en el tiempo de Antíoco Epífanes el cuarto. No creo que es la forma en que lo debemos tomar. Lo único que tenemos aquí es profecía muy detallada, eso sí. Bueno, así que volviendo en nuestras páginas hacia el comienzo del capítulo 11, perdón, ya lo pasé. Vamos a leer los primeros cuantos versos y hasta el verso 4 y vamos a explicar estos versos ahora. Dice el verso 1, yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia. Y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará, verso 3, luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Bueno, aquí en estos primeros 4 versos tenemos la parte donde comienza la visión. En verdad, ya que el capítulo 10 nos dio muchos detalles antes de la visión, pero aquí comienza la visión misma. ¿Qué se le dice a Daniel? Van a haber 3 reyes más en Persia. Y luego, después de estos reyes, se va a levantar otro rey, dice el verso 3, un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Este rey que se menciona en el verso 3, muy valiente, y luego que su reino será quebrantado, verso 4, es Alejandro el Grande, Alejandro también llamado Alejandro Magno, ¿verdad? El rey principal del reino griego. Entonces, lo que se le dice a Daniel es esto. Daniel, desde el punto donde tú estás, históricamente hablando ahora, todavía siguen 3 reyes más de Persia. Pero en ese rey final de Persia se va a levantar el reino de los griegos, básicamente. Y cuando los griegos se levantan, van a acabar con los medos persas, como hemos visto en las visiones anteriores del capítulo 2, del capítulo 7, del capítulo 8 también se nos ha estado diciendo esto. Así que cuando vemos el rey mencionado en versos 3 y 4, debemos entender que este rey es Alejandro el Grande, el rey principal del imperio griego. Así que se le está diciendo a Daniel que falta poco tiempo en verdad
hasta que llega un nuevo reino en la escena mundial. Y vemos que se mencionan cosas en el verso 4 acerca de este reino que ya se ha mencionado también. Principalmente que el reino va a ser quebrantado y va a ser repartido hacia los cuatro vientos del cielo. Y esto nos lleva a la verdad detrás del reino de los griegos, que es que cuando Alejandro Magno murió, su reino fue dividido en cuatro partes, ¿verdad? Como hemos dicho en videos anteriores. Cuatro generales bajo Alejandro el Grande reciben el reino griego en cuatro partes. Ahora, lo importante de esto que sigue en el capítulo 11 es que se van a mencionar dos de estos reyes y los otros dos se van a dejar fuera. Entonces, lo que tenemos comenzando con el verso 5 hasta el verso 20 es el enfoque ahora en dos de esos generales y sus reinos respectivos, y los otros dos se van a ignorar. Entonces, versos 5 al 11, 5 al 20, nos van a hablar de los reinos del sur y del norte, dentro de este quebrantado reino griego. Entonces, aquí es donde mencionamos letra B en sus páginas, la historia de Israel, la división griega hasta Antíoco Epífanes. Y veremos que en estos versos 5 al 20 se va a hablar de casi una guerra entre el reino del sur y el reino del norte. ¿Quiénes son? El reino del sur se refiere al reino de los Ptolomeos. Ptolomeo era uno de los cuatro generales de Alejandro el Grande, quien recibió la parte al sur del imperio griego, principalmente Egipto. Entonces, en los versos 5 al 20, cuando se lea el rey del sur, se está hablando del rey, en el momento, del imperio de los Ptolomeos o del reino de los Ptolomeos en Egipto. El sur siempre se refiere a los Ptolomeos en Egipto. Cuando se habla del rey del norte, se está hablando del segundo de estos generales que recibió diferentes partes del reino griego, uno de los cuales era el área de Siria, al norte. Este general se llamaba Seleuco, y por eso se conoce su reino como el reino de los seleucidas. Él y sus descendientes son lo que se refiere aquí en los versos 5 al 20 como el rey o el reino del norte. Entonces, versos 5 al 20, vuelvo a repetir, es una lucha y batalla entre los Ptolomeos en Egipto y los selúcidas en Siria. Y si recordamos nuestra geografía, Jerusalén, Israel, está ahí en el medio de los dos. Entonces lo que tenemos es este reino del norte luchando contra el reino del sur, y ahí Israel está en medio de los dos. Y por eso se va a mencionar con tanto detalle lo que está pasando. Entonces, rey del sur, los Ptolomeos. Rey del norte, los selúcidas. Eso es lo que debemos tener en mente cuando leemos versos 5 al 20. Vamos a tomarlo un poco a la vez, pero vamos a comenzar a leer lo que se le dice a Daniel, y pongamos atención a tantos detalles, otra vez, como digo, que se mencionan aquí. Dice, y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso, su dominio será grande. Al cabo de años harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él
ni su brazo, porque será entregada a ella, y los que le habían traído, asimismo su hijo, y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Verso 7. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono, y vendrá con ejército contra el rey del norte, y entrará en la fortaleza, y hará en ellos a su arbitrio, y predominará. Y aun los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y oro, llevará cautivos a Egipto, y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Así entrará en el reino el rey del sur y volverá a su tierra. Bueno, si tomamos una pausa aquí, vemos el comienzo de este conflicto. El rey del sur, aún la reina del sur, ¿verdad? Hablando de los descendientes que iban a venir después de Ptolomeo, se van a poner en guerra con los reyes del sur, contra los selúcidas. Y vemos ahí que el conflicto comienza. Bueno, dice el verso 10, empezando a leer aquí y siguiendo los detalles. Veremos, dice, mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos y vendrá apresuradamente e inundará y pasará adelante. Luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza, por lo cual se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte, y pondrá en campaña multitud grande, y toda aquella multitud será entregada en su mano. Y al llevarse él la multitud, se elevará su corazón y derribará a muchos millares, mas no prevalecerá. Y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera. Y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. Bueno, siguen los detalles y como digo, no voy a entrar tanto para identificar a cada rey del norte y cada rey del sur. Lo que debemos tener en mente es Ptolomeos al sur contra los selúcidas al norte. Veremos el verso 13. Dice, y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. Verso 14. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Sí quiero hacer una referencia aquí en el verso 14, ya que se mencionan algunos hombres turbulentos de tu pueblo. El verso 14 habla de que algunos judíos se van a meter en este conflicto. Si miran aquí en sus páginas, tengo un comentario acerca de eso. Voy a leerlo si me lo permiten. Dice, verso 14 y 15, estoy aquí mismo y déjame resaltarlo. Dice, Antíoco hizo una alianza con Filipo, el quinto de Macedonia, contra Egipto. La frase, hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, parece ser una referencia a algunos judíos que se aliaron a Antíoco, estamos hablando del rey del norte, para pelear contra Ptolomeo, el cuarto, rey del sur. Palestina había quedado bajo el poder de los Ptolomeos al sur desde el tiempo de Alejandro Magno, excepto por un periodo de 14 años. Entonces, aquí vamos a ver que la tierra de Israel a veces va a pertenecer a Egipto y a Ptolomeo, y a veces entre estas guerras que se están llevando con los selúcidas va a pasar control de
Jerusalén y de Israel a los selúcidas. Entonces, dependiendo de quién conquista a quién, tienen a Israel. Entonces, ¿quién ganó? El que ganó controla a Israel. Entonces, por eso se menciona aquí que algunos se van a aliar con los selúcidas para pelear contra los ptolomeos. Lo que pasa es que Israel está queriendo liberarse de los ptolomeos, del control de los ptolomeos. El problema es que cuando ganan los del norte, los selúcidas, contra los ptolomeos, Israel no queda libre, queda bajo el poder de los selúcidas. Entonces, lo que va a pasar después es que Israel no va a querer estar bajo los selúcidas y se van a querer separar de ellos. Entonces, el conflicto que hay entre estos dos reinos afecta al pueblo de Israel. Israel no quiere estar bajo ninguno de los dos. Sin embargo, va a estar o bajo los ptolomeos o los selúcidas, dependiendo de quién gana en el momento. Bueno, volviendo al texto y al final ahí del verso 15. Bueno, comenzaremos con el verso 15. Dice, vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes, tomará la ciudad fuerte. Y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar. Y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Bueno, aquí hay una referencia interesante, la tierra gloriosa, verso 16, la cual es una referencia a Israel. Entonces vemos que el conflicto llega más ahí a Israel. Y les pongo unas cuantas observaciones bajo los versos 16 al verso 19. Dice el verso 17, afirmará luego su rostro para venir con el poder de su reino y hará con aquel convenios y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Volverá después su rostro a las costas y tomará muchas. Mas un príncipe hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre él su oprobio. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado. Se levantará en su lugar, verso 20, y este es el verso importante. Se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira, ni en batalla. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Bueno, el verso 20 y el 21 es la parte clave. A lo largo de esta guerra entre los ptolomeos y los selúcidas, llega a levantarse un rey en el reino norte de los selúcidas llamado Antíoco Epífanes el cuarto. Ahí cuando comenzamos a ver el fin del verso 20 y el comienzo del verso 21, a este rey se está mencionando. Entonces, para definirlo, Antíoco Epífanes el cuarto pertenece al reino del norte, los selúcidas, y bajo su reinado llegan a conquistar a los ptolomeos e incluso a Israel. Entonces, control de Israel pasa de los ptolomeos a los selúcidas del norte, a este Antíoco Epífanes el cuarto. Y por el momento, los israelitas van a estar contentos porque ya no están bajo los ptolomeos. Pero muy pronto van a ver que tal vez era preferible estar bajo los ptolomeos, porque Antíoco Epífanes el cuarto va a ser un hombre loco
y va a hacer muchas cosas contra, especialmente, los judíos. Les pongo unas cuantas referencias históricas aquí, bajo el verso 20, pueden verlas en amarillo aquí. Dice que Antíoco Epífanes IV comenzó a reinar a los 40 años de edad. Ya comenzando con el verso 21 hasta el verso 35, vemos lo que este Antíoco Epífanes comienza a hacer y vemos cómo él empieza a tener una mala influencia en la tierra de Israel. Vamos a comenzar a leer desde el verso 21 y vamos a ver esto también en parte. Dice, y le sucederá en su lugar un hombre despreciable. Este es Antíoco Epífanes IV, hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas. Serán del todo destruidos junto con él, con el príncipe del pacto. Después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Bueno, si miramos aquí las referencias que les doy en sus páginas, sí me gustaría hacer referencia a un par de cosas aquí. Los versos 22 al 23 nos dicen que este Antíoco va a tener muchas fuerzas, es decir, muchos se van a aliar con él, se van a aliar a él y llega a ser un imperio o un reino pequeño a un reino grande. Es decir, el reino de los sirios, allá al norte, llega a ser un reino poderoso, un reino grande por estas alianzas que hace este hombre Antíoco Epífanes el cuarto. Entonces, por eso se comienza a describir de esta manera. Veamos el verso 24. Dice, estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados. Y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército, y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá, porque le harán traición. Aún los que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido, y caerán muchos muertos. El corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Este último verso que acabamos de leer ahí, el verso 28, sobre todo, es la parte que me gustaría resaltar por un momento, porque menciona ahí que será contra el pacto santo. Ok, ¿qué ha pasado? Antíoco Epífanes IV, en el reino del norte, reino de los sirios, de los selúcidas, ha crecido en poder, se ha hecho fuerte porque hizo alianzas con muchas personas. Después que hace estas alianzas, ¿qué pasa? Se echa en guerra contra los Ptolomeos y los conquista. Y regresa a su tierra con mucha riqueza, con mucha fama, se hace muy grande y luego pone su mira, Antíoco Epífanes, sobre Israel. Y esa es la referencia en el verso 28. Dice que su corazón será contra el pacto santo, es decir, contra el pueblo de Israel. Veremos que sus ojos ahora se van a enfocar ahí
Y vamos a ver que ahí es donde comienza la dificultad de Israel con Antíoco el Cuarto. Vamos a leer un tantito más aquí en el verso 29 y en adelante. Dice de la siguiente manera: al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera. Es decir, Antíoco va a querer ir al sur otra vez, pero en vez de ser triunfante, va a regresar de otra manera. Dice el verso 30, porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Vamos a detenernos aquí. ¿Qué pasa? Antíoco dice: me fue muy bien la primera vez que me fui al sur, a Egipto. Regresé con muchas riquezas. Hay que hacerlo otra vez. Pero esta vez cuando se va, regresa algo degradado y algo, pues, con vergüenza porque no ganó. Otros se levantaron contra él cuando fue allá. Entonces, cuando regresa a su tierra del norte, a Siria, él está muy enojado. Y ahora dice: bueno, me voy a desquitar con los judíos. ¿Qué cosa? Israel no había hecho nada contra él, pero él mira a Israel y dice: bien, si no puedo ganarle acá a Egipto, me voy a ir contra Israel porque me da la gana. Y por eso dice aquí que él se levantará contra el pacto santo. Ahora, miren el verso 31. Dice: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Bueno, el verso 31 es el verso a que hemos querido llegar para ver qué tiene que ver todo esto con el pueblo de Dios. Aquí en los apuntes de las páginas, comenzando con el verso 29 al 30 en especial, es lo que queremos ver en esta última parte de nuestra clase hoy. El 16 de diciembre, el año 167 a.C., pueden ver la referencia ahí, Antíoco Epífanes llega a la ciudad santa, Jerusalén, y ahí en el templo, en el lugar santísimo, levanta un altar a Zeus y ofrece un puerco en el mismo. Y eso hace a los judíos perder sus mentes. Es ese acto histórico que sabemos, que nos es confirmado, que se ve aquí en el verso 31, cuando se habla de la abominación desoladora. Para decirlo así, él hace lo peor contra los judíos. Entra al santuario, levanta un altar a Zeus y sacrifica un puerco, lo cual era abominable, ¿verdad?, al pueblo judío. Y de esta manera comienza la dificultad entre los judíos israelitas y Epífanes el Cuarto. Esto, bueno, va a dar a nacer la guerra. Los macabeos, que se hablan de ellos en los libros apócrifos de los macabeos, describen este conflicto de Israel contra Epífanes el Cuarto, ¿no? Pero esta es como comienza. Y es mencionado históricamente en Daniel, aquí en el verso 31. Bueno, por el momento vamos a dejar ahí con el comienzo de este conflicto, con estas acciones de Antíoco Epífanes el Cuarto. Y en el resto del capítulo 11 y en el 12 vamos a ver cómo sigue adelante
este periodo de gran dificultad para el pueblo de Israel. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias por estar aquí en este estudio nuevamente y nos veremos en el próximo video, comenzando aquí en el capítulo 11 de nuevo. Que el Señor les bendiga.